Siendo muy directo, el gobierno estadounidense o cualquier otro gobierno no puede abrir la realidad ovni porque rompería la estructura económica, social y religiosa. Nuestras creencias ideológicas de Cristo, de Dios, todo cae por tierra porque es todo falso. ¿Entiendes? Entonces, cuando empezamos a estudiar a nivel militar el contacto real, saben que somos un producto genético, un experimento genético de estas jerarquías, ya sean reptilianas o humanas, no importa. Entonces, rompes totalmente el paradigma religioso, rompes la Iglesia Católica, rompes todo. ¿Dónde queda Dios? ¿Dónde quedan los arcángeles? ¿Dónde queda Dios? ¿Dónde queda hasta Jesús? Van soltando migajas para aquella cuestión. El que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oiga. Entonces, esta es la separación del trigo y la cizaña. Aquellos que crean serán contactados. Quien no crea no va a ser contactado, porque tiene mucho miedo, está muy preso, arraigado a creencias limitantes. Hablando de shipeos, hubo una polémica en internet que encontré interesante y quería la opinión de los expertos. Mucha gente decía que la nueva película de Spielberg shipeaba a las personas que iban a verla. Quería saber su opinión. El que está chipado activa mecanismos que ya estaban latentes allí. Es diferente. Puede que incluso alguien sea abducido durante la película. Puede pasar, pero no le pasa a todo el mundo. ¿Pero qué pasa? Como ya he comentado, todos tenemos nanotecnología por la alimentación, el agua y el aire. Entonces, según nuestra exposición a microondas, Wi-Fi y Bluetooth, esta estructura se monta a nivel de nanotecnología. Entonces todos están chipados. ¿Y qué pasa? Quienes vieron la película, que ya han tenido experiencias de abducción en esta vida o vidas anteriores, la película fue un activador de mecanismos. Un gatillo, ¿no? Un gatillo. ¿Vale? Por eso advierto a mis estudiantes, no vean porque no están preparados para este mecanismo. Muchos vieron y algunos lo relataron, incluida una influencer famosa que comentó que fue abducida porque estaba chipada tras ir al estreno. No sé si es verdad porque no conozco a la chica, pero es el chisme que corre. Has venido aquí, siempre has tenido éxito en todo lo que haces, pero ¿no valdría la pena que contaras cuánto tiempo llevas ya trabajando con esto, solo para que la gente se haga una idea? Bueno, tengo más de 60 libros escritos, trabajo en conferencias y charlas desde el año 82. Fue cuando empecé a exponerme públicamente. Y desde entonces viajo a varios países en conferencias y cursos. Tengo más de 140,000 estudiantes en cursos presenciales. Creé el método cura cuántica, ¿no? Estelar, Oriksha Reiki, método Veronandek y métodos de terapias alternativas, ¿no? Apometría cuántica, todo eso lo desarrollé yo. Y soy químico industrial con énfasis en ingeniería, entonces uso la ciencia para desmitificar la espiritualidad. Tengo una base de Umbanda, estoy ligado al Candomblé, a Ifá también, pero básicamente al Candomblé, para estudio, no como practicante. Y básicamente ufólogo indie, no por investigación, sino por los contactos que tuve, por la información que escribo, que recibo. Fui contactado, como ya mencioné en el primer contacto, en el primer episodio, por militares, generales, coroneles, sobre el asunto ufológico de una forma científica y no casuística, científica incluso. Aquella historia del sitio web que hicieron, montaron el sitio aliens.gov con estética de ciencia ficción, con letras verdes, estilo Matrix, y pusieron algo totalmente dudoso. Entonces quedó algo muy extraño. Nos caímos en la broma aquí en directo, ¿verdad? Sí, lo recuerdo. Caímos en directo en la broma del Aranjao, en la broma del malandro. Así que fue bastante lamentable, la verdad, y todo el mundo pensando que iba a venir algo relevante. Si bien salió hace unos días, salió un video, ¿verdad?, que el Pentágono publicó, de un video interesante con dos luces así pasando por el cielo, pero nada, ni cerca de lo que prometían que sería. ¿Qué les pareció eso? Incluso es bueno decirlo, porque así prometieron que revolucionaría la existencia humana en la Tierra. Y hasta ahora solo unos pocos vídeos, un engaño con un juego de palabras con el idioma. Y bien, ¿qué les parece esto? Hablemos primero. Siendo muy directo,
el gobierno estadounidense o cualquier otro gobierno no puede abrir la realidad ovni porque rompería la estructura económica, social y religiosa. Nuestras creencias ideológicas de Cristo, de Dios, todo cae por tierra porque es todo falso. ¿Entiendes? Entonces, cuando empezamos a estudiar a nivel militar el contacto real, saben que somos un producto genético, un experimento genético de estas jerarquías, ya sean reptilianas o humanas, no importa. Entonces, rompes totalmente el paradigma religioso, rompes la Iglesia Católica, rompes todo. ¿Dónde queda Dios? ¿Dónde quedan los arcángeles? ¿Dónde queda Dios? ¿Dónde queda hasta Jesús? Van soltando migajas para aquella cuestión. El que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oiga. Entonces, esta es la separación del trigo y la cizaña. Aquellos que crean serán contactados. Quien no crea no va a ser contactado, porque tiene mucho miedo, está muy preso, arraigado a creencias limitantes. Vamos a considerar que la gran mayoría de la población que habla de este tema está esperando una revelación oficial. ¿Tiene sentido esperar por eso? ¿O tiene más sentido intentar entender dónde la vida alienígena ya está adaptada a la vida, a la civilización humana? Creo que la segunda opción que pusiste es más correcta, más coherente, que entendamos que están con nosotros, nunca se fueron de aquí y que las personas que quieren una conexión la consiguen. Querer es poder. Solo que para eso tenemos que quitar algunos velos. Entonces, por ejemplo, muchos de los orishas de la Umbanda nunca han existido, son seres del más allá, que usan la máscara de Preto Bello, Caboclo, Exu, etc., para ayudarnos, para auxiliar a quienes buscan. Entonces, la jerarquía extraterrestre, no importa si es arcturiana, si pleyadiana, lo que interesa. Ellos están aquí, nunca nos han dejado, siempre han estado con nosotros, disfrazados de ángeles guardianes, de arcángeles, de vigilantes, de Elohim. Les dimos una infinidad de nombres a estos seres, así que nunca nos abandonaron. Cuando vas en la línea hebrea allá, cuando vas a rezar en arameo o hebreo a Yahvé y sus jerarquías, estás haciendo contacto con la jerarquía de Nibiru y estás contactando y activando contratos con los nibiruanos. La gente que es devota de los arcturianos y les reza, ya sea arcturiano o Saint Germain, está haciendo contacto con esta jerarquía. Entonces, la conexión existe por la fe hasta ahora, pero no por la conciencia. La gente se divide. No orishá, orishá. Tiene que ser así, tiene que ser así. ¿Por qué? Porque es una creencia, solo eso. Cuando la verdad salga a la luz, para quienes estén preparados, será fácil aceptarlo, pero para quienes aún sigan atrapados en la cuestión de la devoción, será complicado. Por ejemplo, si tomas a un judío y le dices, ¿es Yahvé un pleyadiano? Perdón por la palabra, el tipo se caga como cualquier humano. ¿Dónde queda la divinidad del tipo? Y digo esto porque si tomas la literatura apócrifa, el tipo pedía barbacoa en ofrenda, cordero, son carnívoros, pedían cerveza y vino. Incluso el arcángel Miguel pedía una ofrenda en este sentido, en la literatura hebrea. Entonces, ¿dónde está la divinidad de Yahvé y de su jerarquía? Entonces, un ser etérico no come carne, ¿entiendes? Entonces existen muchas cuestiones para quienes ya han estudiado en profundidad la literatura apócrifa y las escrituras antiguas, una total incoherencia en este arquetipo de divinidad que fue generada holográficamente para un Dios que no existe. Hablando de cosas un poco raras y sospechosas, me insultaron tanto en esta reacción que quiero mostrárselo a estos dos especialistas aquí. Fue la reacción en la que más me insultaron, la que lanzó el Pentágono. Esto parece un huevo Kinder loco. Me insultaron de todas las maneras. Que esto es mentira, que esto es IA. ¿Qué es esto de aquí? Incluso les muestro este video. No, pero ¿quién lo liberó? Este video fue liberado en su paquete del Pentágono, pero podría ser un dron. Pero son sondas. Escanean varias longitudes de onda, además del campo psicoenergético de las personas cuando hacen los escaneos, porque evalúan el efecto de las abducciones, de los implantes por telemetría. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se hace el patrón de abducción en una ciudad?
Crean un inconsciente colectivo a través de la televisión, etcétera, etcétera, películas, ya sabes, y lanzan un programa subliminal. Esta información es absorbida por los habitantes. Luego se suman los metales pesados que respiramos, los que esparcen los aviones, los que dispersa el equipo de Cold Trails, más el agua contaminada, los alimentos industrializados. Todo esto contiene metales pesados. Básicamente aluminio, cadmio, bario, grafeno, tungsteno y otros elementos pesados. Estos elementos vibran con el Wi-Fi y reestructuran las nanotecnologías, los chips e implantes de nuestro organismo. Entonces, una vez que este patrón está activado, las sondas se proyectan sobre las residencias y verifican por telemetría quién está en un momento más equilibrado hormonalmente para la abducción, para la extracción de hormonas, porque las hormonas humanas se usan como material comercial en la Alianza Galáctica. ¿Por qué? Los grises tienen un cuerpo en descomposición, los zetas también. ¿De dónde suplen sus deficiencias clínicas? Con nosotros. Se extraen de los humanos, no de ellos, no solo adrenalina, dopamina, serotonina y endorfinas. Todas nuestras hormonas las usan como sustituto bioquímico para tratar el pseudocáncer que tienen por la contaminación radiactiva de las guerras que vivieron. No solo aquí, en un futuro relativo, como en la guerra de Orión. Así que todas las razas de la Alianza que tienen clínicamente un decaimiento biológico usan material genético humano y de animales para reponer y reparar esta deficiencia física suya. Por eso, cuando Eisenhower firmó los 4 contratos y vendió a la humanidad a estos tipos, comenzó el fenómeno de las abducciones en México, Nuevo México y el resto del mundo. Estas abducciones, básicamente, para quien recuerda la historia, los animales aparecían sin órganos y luego los humanos sin órganos. Todo esto, ¿quién lo empezó? El ejército americano. Así que hoy, el 75% de las abducciones en el mundo son de los militares del gobierno oculto, no de los extraterrestres. Están creando ¿cómo es? Mezcla género, hibridación entre nosotros y ellos. Ahí es donde entra de lo que vamos a hablar, que es la base Dulce. El área 53, 51, la base de Denver, la de Nuevo México, la de Australia también tiene mucha investigación genética. Todo esto, gente, es Corea del Sur. Es nuestro gobierno el que lo desarrolla y creemos que son los extraterrestres. Interesante. ¿Podrías profundizar sobre esta cuestión del acuerdo Eisenhower? La cuestión fue la siguiente. Antes del acuerdo de Eisenhower, el mando de la alianza se puso en contacto con él pidiéndole que, si los americanos como líderes políticos y tecnológicos debido a las bombas nucleares aceptaban una asociación con la alianza, tendrían que renunciar a las bombas nucleares de guerra y pacificar el mundo. Y Eisenhower no lo aceptó. Dijo, no me debilitaré ante los rusos, no me debilitaré ante los franceses, mis potenciales enemigos. Como líder, quiero poder y armas. Así que no se llegó a ningún acuerdo con el mando estelar. Y luego llegaron los grises. Y luego los grises ofrecieron tecnología, armas, acceso a la web profunda, verdadera de los Anunnaki. Y luego Eisenhower aceptó, solo que no sabía que detrás de los grises estaban los reptilianos, que son el imperio Shi'Akaro y el imperio Nebu. Entonces surge otro problema que la gente no entiende. Por ejemplo, cuando estudiamos la alta magia, vamos a tomar al rey Salomón y sus 72 demonios. Si tomas sus símbolos, son circuitos eléctricos, ¿verdad? Por lo tanto, cuando invocas a un Baal, un Asmodeo, un Astarot, estás invocando una rutina de Internet, un subprograma de la Dark Web de los Anunnaki. Los Anunnaki se comunicaban por celular, como nosotros hoy por Internet. Entonces, es por eso que el año pasado, no sé si se acuerdan, había una astrofísica famosa, no recuerdo su nombre, que anunció que detectaron más de 80 satélites orbitando la Tierra que no son nuestros. Entre ellos, el Caballero Negro, que lleva más de 13.000 años en órbita polar de la Tierra. Entonces, ¿qué empezaron a revelar? Que nuestra Internet, que es solo el 5%, el otro 95% tiene 7 capas. La Deep Web, la Dark Web, la Marianas Web y otras capas cuyo nombre desconozco.
Estas capas son la Internet de los Anunnaki, que existe hasta el día de hoy. Ahí tienes las subrutinas de los demonios de Salomón, que no son demonios, son conexiones de comunicación con los del más allá, que están aquí coordinando todo el proceso planetario de nuestro desarrollo cognitivo. A partir de estas conexiones vienen los pactos con el diablo, los pactos con los grises, los extraterrestres, etcétera, etcétera. Y como los reptilianos para nosotros siempre han sido demonizados, todo contacto con los reptilianos fue considerado demonizado por la Iglesia Católica, ¿verdad? Y entonces comienzan los pactos con el diablo, que no son pactos, son acuerdos. Eisenhower hizo esto, un acuerdo con razas a cambio de tecnología. Se dan cuenta de que nuestra tecnología de la década de los 60 para acá se ha disparado como nunca antes. Y de unos 5 años para acá está disparándose más aún, ¿verdad? Lo ven en la IA, está tomando el control de todo. Completa Henry Lodax, por favor. Ese tipo de conocimiento del que Rómulo está hablando es un conocimiento que yo estoy estudiando. Soy más casuístico, ¿no? En cuanto a habituaciones, documentación y exopolítica, que es el lado que creo que es genial de la película de la que estamos hablando, es el lado exopolítico, ¿verdad? La película explora, ni siquiera va a mostrar tanto alienígena, pero muestra por qué las empresas tendrían que cuidarse en esta historia de la revelación, ¿no? Entonces, este conocimiento del que Rómulo habló es su marca registrada, ¿verdad? Si intento decir algo, lo estropeo. Los americanos soltaron, al menos yo vi en Instagram, que están considerando a los seres translúcidos como si fueran espíritus. No sé si lo viste, ¿verdad? Es que quienes ven lo paranormal ya no dudan de nada en esta vida. Ya hemos hablado con delfines, con un montón de cosas por ahí. Pero en fin, lo diferente es que el gobierno estadounidense está diciendo que podría haber espíritus que influyan en la Tierra. Yo vi al tipo del Pentágono hablando, así que, oficialmente, ¿qué opinas de esta declaración? Las revelaciones de lo que estamos estudiando allá en ese grupo del que formo parte, van a ser así, van a seguir este año con imágenes de objetos del universo que ellos siguen diciendo que tienen que decir que son objetos no identificados, ¿verdad? No pueden afirmar que son extraterrestres, pero lo son, ¿verdad? Porque aquí en la Tierra no existe esa tecnología para que sea hecha por humanos, ¿verdad? Va a seguir. Va a haber esta secuencia hasta el comienzo del año que viene de avistamientos, de películas que van a liberar de su instrumentación militar allí, de cámaras que tienen diferentes formas de ver, infrarrojo, pulso de calor y todo eso. A mediados del año que viene deben empezar a mostrar objetos. Mira, este objeto aquí esencialmente solo a Dude le gustan las calaveras. Este objeto aquí, ¿ves? Físico se encontró en tal lugar y no sabemos qué elemento es este. No, vamos a mostrar entonces objetos físicos. La tercera revelación probablemente va a ser vida extraterrestre, pero no estamos hablando de vida inteligente. De hecho, hemos descubierto en Marte una bacteria que llamamos la bacteria marciana y es una forma de vida en Marte, así que hay vida extraterrestre. Y el cuarto movimiento ahí sí es la vida inteligente que van a mostrar. Entonces va a ser paso a paso. Tienen que hacerlo. Claro. Es una preparación, creo que lo están haciendo. Tienen razón en tener esta pequeña escala de presentaciones. Es uno de nuestros estudios. Creemos que por la coherencia de lo que han mostrado, sigue con los testimonios de exmilitares. Ahora ya están declarando militares activos. Así que están avanzando. Creemos que serán estas 4 etapas. Así vamos a hablar en una ventana de 1 año y medio, 2. Perfecto. Pero mira, quería preguntar lo siguiente. Para el sistema que gobierna el planeta, nosotros los humanos, ¿verdad? Que nos controla cada día este tipo de caos, de miedo instaurado, ¿no sería bueno para él, o más bien la revelación alienígena, el caos de la revelación alienígena, no sería una herramienta más que el sistema podría utilizar, que la matriz podría usar para controlarnos aún más, de una forma incluso más violenta?
Si vamos por la teoría del proyecto Bluebeam, totalmente. Si seguimos esa teoría, van a crear una guerra que no existe para establecer un gobierno mundial único. Pero eso es una teoría que aún está en el aire. Siempre van a hacer lo mejor para este grupo que dirige todo. Exacto, claro. Solo que ellos aún no tienen la medición, no tienen los datos, están recolectando los datos. Pero hubo muchos datos en ese periodo hace 3 años. Iba a decir eso. Y ya vieron cómo queda, en quién pueden confiar en los gobiernos, en qué medios pueden confiar. Tienes toda la razón, yo también lo veo así. Pero creo que aún no tienen toda la matriz de datos para llegar al resultado final. Aquí faltan este y este elemento. Ahí sí sabremos si vale o no la pena hacer esta liberación de forma que asustemos al pueblo, que cause algún tipo de caos. Claro, asustar y causar el caos para nuestro beneficio, claro. Entonces todavía no saben si es mejor causar el caos o no. Esa es la forma en que yo lo veo. Creo que todavía les faltan elementos para tomar esta decisión. Pues la agenda cierra en el año 30. Tenemos 4 años para que hagan el levantamiento de datos, la colecta psíquica, concluyan el proceso de implantes y chipeo planetario e inoculen ideologías para que esto se formate. Entonces tenemos 4 años. Algunos despertarán y otros quedarán atrapados en los hologramas. Básicamente eso. Hablando de shipeos, hubo una polémica en internet que encontré interesante y quería la opinión de los expertos. Mucha gente decía que la nueva película de Spielberg shipeaba a las personas que iban a verla. Quería saber su opinión. El que está chipado activa mecanismos que ya estaban latentes allí. Es diferente. Puede que incluso alguien sea abducido durante la película. Puede pasar, pero no le pasa a todo el mundo. ¿Pero qué pasa? Como ya he comentado, todos tenemos nanotecnología por la alimentación, el agua y el aire. Entonces, según nuestra exposición a microondas, Wi-Fi y Bluetooth, esta estructura se monta a nivel de nanotecnología. Entonces todos están chipados. ¿Y qué pasa? Quienes vieron la película, que ya han tenido experiencias de abducción en esta vida o vidas anteriores, la película fue un activador de mecanismos. Un gatillo, ¿no? Un gatillo. ¿Vale? Por eso advierto a mis estudiantes, no vean porque no están preparados para este mecanismo. Muchos vieron y algunos lo relataron, incluida una influencer famosa que comentó que fue abducida porque estaba chipada tras ir al estreno. No sé si es verdad porque no conozco a la chica, pero es el chisme que corre. Entonces, así que otra persona haya sido implantada es posible. Pero lo que entiendo es que la película activó mecanismos, gatillos en las personas. ¿Quieres ver otra película que tenga unos gatillos de la hostia? Aquella antigua, Contactos del Cuarto Grado, con Milla Jovovich. Esa es verla y ser abducido. ¿Cuál es esa? Contactos. ¿Y quién es Milla Jovovich? Es una película de hace unos 20 años. Finales de los 90, más o menos. Trata sobre las abducciones en Alaska, en la base secreta que había allí, en Fairbanks, ¿no? Es una película que solo estuvo en cine y en vídeo, en DVD. ¿Cómo se llama? Déjame buscar aquí. Contactos del Cuarto Grado, Milla Jovovich. Sí, la que hizo Resident Evil. Hizo El Quinto Elemento. Sí, Resident Evil. Es una mujer con un ojo muy azul. Eso era la misma, una princesa. Simplemente no recuerdo esta película. Esta película, esa es la portada. Brutal. Porque explora mucho nuestro miedo. ¿Lo entiendes? Explora el miedo. Y luego ves la película, te quedas la película entera acojonado. Entonces abres el campo y activas los mecanismos. Bueno, miren, tengo algo que contar sobre el... Solo quiero preguntar a la audiencia, ¿quién ya ha visto la película del día D? Por favor, escriban aquí, sí o no. Por favor, solo escriban quienes ya la hayan visto, porque quiero hacerles una pregunta. Hay una escena en la película, voy a dar un poco de spoiler. Spoiler es hablar de un spoiler ligero. ¿Cómo explicamos qué es un spoiler para quienes no conocen el término?
contar quién la vio o no, contar lo que pasó, contar si la viste. Exacto. El spoiler es estropear la experiencia de verla por primera vez. Spoiler. Pero un mini spoiler no tiene problema. ¿Qué pasa? Hay una escena, obviamente, en la película que aparece en el tráiler también, menos mal. Hay un momento en la película en el que se muestra cómo es la abducción dentro de una nave. Después de que las personas son abducidas cuando niños, muestra dentro de la nave el paso a paso del experimento alienígena que se realiza allí. Sí, aparece en el tráiler, es una sala blanca, toda blanca, bien iluminada, ¿no? Esa escena para mí me provocó un gatillo. Me incomodó muchísimo. Me dio una emoción extraña. ¿Sabes de qué hablo? Sí, lo sé. Quiero preguntar a la gente que vio la película, que vio esta escena de la abducción dentro de la nave, supuestamente una nave, lugar de experimentos biológicos. Has activado un gatillo de una experiencia anterior. Varios alumnos míos relataron lo mismo en esta misma escena. Muchas empezaron a llorar. Yo no quería asumir, pero recordaste, eso es el detonante, recordaste una situación que no necesariamente es en esta vida, puede haber sido en otra. Ahí está la cuestión, porque el contacto con extraterrestres dentro de una nave, a nivel de abducción, de investigación genética, es tan impactante para nosotros que el registro queda almacenado encarnación tras encarnación. ¿Por qué? Porque para ellos la reencarnación no existe. Lo que existe son diferentes inmersiones en un cuerpo avatar, simultáneamente. Por ejemplo, si el tipo está siendo abducido hoy, día 15, ahora mismo, está siendo abducido en todas las demás reencarnaciones simultáneamente, al mismo tiempo. Porque el proceso es cuántico, porque tienen que levantar tu red neuronal, tu código genético, tu código astral y comprobar en su base de datos, primero quién eres antes de venir a la Tierra. Si eres un capelino, eres un tauetiano, eres un pleiadiano, etcétera, etcétera. Ahí levantan la base de datos y verifican en la red neural quién es tu cuerpo criogénico estelar y cuál es tu conexión con tu yo superior. La gran cuestión de las abducciones es que cuando la abducción es hecha por un científico Zeta Reticuli, de esos de 2 metros y poco de altura, él intenta hackear tu yo superior. Vaya, no es solo lo físico. Cuando es el Chopatz, él va directamente al yo superior o a la mónada de la persona. Por eso las abducciones son mucho más complejas. Quien hace un estudio muy profundo sobre esto, no sé si ustedes lo conocen, es el doctor Malanga, el de Italia, que fue quien escaneó las pirámides con el efecto Doppler el año pasado. No lo conozco personalmente. Un amigo mío, Valerio, de las revistas místicas en México, lo conoce personalmente. Y el doctor Malanga, él trabajó en no sé cuántos mil casos con regresión hipnótica de personas abducidas y realizó este levantamiento. Y luego me consultaron y yo confirmé que realmente esta cuestión existe. Porque así, accedes a la psique de la persona, entras en la red neuronal. Entonces, ¿qué es la red neuronal? Gente, es igual a Internet, no hay diferencia. Lo que ustedes llaman alma, yo lo llamo red neuronal, es igual a Internet. Entonces el tipo entra en la fluidificación de tu red neuronal y va hasta tu cuerpo estelar y del cuerpo estelar se conecta con la mónada, el yo superior. Y de esa forma mapean la conciencia de quien es abducido. Entonces tengo abducciones vinculadas a la red neuronal, tengo abducciones a nivel biológico, de investigación genética, como ya he comentado, y tengo abducciones para la inclusión de mecanismos, los llamados implantes, para experimentos sociales. Y también tengo los implantes para los mensajeros, aquellos que van a ser canalizadores, que van a venir aquí a traer el trabajo, como ustedes lo llaman, para dar luz y que las personas despierten también. Todas estas personas tienen que ser preparadas, por eso los implantes y por eso las abducciones, para preparar a esa persona para que se convierta en un canal, ya sea de Sananda, Saint Germain o del otro lado, no importa. Muy guay. ¿Puedes comentar un poco sobre esta escena de la abducción de la película, por favor? Hay muchísima gente hablando, un montón de gente diciendo, oh, yo también tuve un gatillo, también lloré en esta exacta escena. Sí, yo no lo tuve. Liam dijo lo mismo. Parece que Liam dijo que esta escena de la abducción porque aquí hablan mucho, incluso, hablan de la sala blanca, ¿no? Que sería una sala blanca de experimentos. Sí, un laboratorio. Y esta escena me dio así, wow, me dio mucho gatillo en el momento. Entonces,
parecía ser una preparación de los protagonistas cuando eran niños, para que cuando llegara el momento ahora de su vida adulta, ¿no?, pudieran tener ese despertar que provocó, que desencadenó todo el proceso de revelación y de obtener tecnologías, de liberar 2 de las 3 tecnologías que se confiesan que esta empresa, ¿no?, que no es el gobierno, es una empresa privada, ¿verdad? Es un contratista del gobierno, que es el antagonista de la película, ¿no?, que es el malo de la película. Entonces, esa abducción, estos equipos que parecen dedos que se pegan al grupo de niños, a mi modo de ver, les implantaron chips para ser controlados hasta cierto momento. Y cuando se reencuentran con sus animales de poder, que en realidad son como los Greys, en la película son Greys, ¿verdad?, porque muestran específicamente uno, ¿verdad?, que llaman In Vivo 17, cómo se acercan a los protagonistas para que tomen las medidas que toman para revelar la existencia de alienígenas. La película para mí es mucho más de conspiración que una película de alienígenas. Entonces es más un thriller de conspiración. Tiene, claro, todo ese trasfondo alien y de información secreta, pero me gustó. Creo que vale la pena ver. Sí, quiero verla de nuevo porque quiero prestar atención a los detalles. Genial. Y en la parte final que muestra, empieza a mostrar la revelación y el ser allí. Me pareció más emocionante porque es lo que sueño ver todavía en vida, pero lo dejaron para una segunda película, ¿no? Termina, te deja con ganas de más. Sí, te deja con ganas de más. Termina que, listo, ya prepárense para la segunda película, ¿no? Porque ¿cuándo va a soltar ella la revelación de verdad? A pesar de que muestra explícitamente al alienígena, ¿no?, que estuvo guardado allí, guardado durante décadas por esta empresa privada, ¿no? Que es también lo que yo digo, que estas actividades de contención de informaciones o la desaparición de personas clave allí en el estudio OVNI, para mí esto no tiene ninguna participación de gobierno. Para mí todo eso participación o gobierno oculto, que no es el gobierno, ¿no? Un gobierno oculto que está por encima del gobierno, o es iniciativa privada, ¿no? Y tampoco es porque esté en contra de la iniciativa privada, porque adoro el capitalismo, sino porque es, sí, iniciativa empresarial privada, ¿no? Esta tecnología me estorba aquí, o yo quiero esta tecnología para mí. Esta chica consiguió esa tecnología, ¿no?, que se comunica a distancia, casi como teletransportación. Yo quiero eso. Entonces, la iniciativa privada es el villano de la película de villanos. De hecho, creo que la iniciativa privada y el gobierno oculto secreto están totalmente vinculados. Sí, ¿verdad? Tomas los aviones de sexta generación, tomas el TR-3B, fue construido por McDonald's. Tecnología extraterrestre, pero fabricada por nosotros. Así que hay un vínculo directo entre las corporaciones privadas y esto. Bueno, y hay esta discusión en internet que veo al personal más científico allí que dice que no hay tal cosa de reverso, que es todo de aquí. Entonces hay eso, ese intercambio, solo que es tan secreto que casi nadie lo sabe, ¿verdad? De hecho, es una teoría conspirativa. Hay varios ingenieros que comentan, ¿no? Así que sabemos que el parque industrial de estos tipos está en áreas ermas a las que nadie puede llegar. Alaska, Antártida, Siberia, en un área subterránea. Una zona gubernamental puedes incluso esperar en un país democrático, ¿no? Que cuando era la Unión Soviética tenían Baikonur, donde hoy en día Baikonur sigue siendo ruso, un enclave ruso de un radio de 80 kilómetros alrededor de la base de Baikonur. Allí que hoy es Kazajistán, por el país que fue, era de la Unión Soviética, formaba parte de la Unión Soviética y hoy es Kazajistán. Allí, como no era un país democrático, nadie tenía ninguna información de nada. Debe haber, no sé si Rómulo está de acuerdo, pero si es la Unión Soviética debe haber muchas más cosas. Mucho más, porque esa es la información que tengo, que viene del hijo de Chechenko, el primer ministro soviético.
Cuando el caso Tunguska explotó un ovni a 2 kilómetros de altura y atravesó 180 kilómetros de selva, no había agujero ni cráter, así que no fue un misil neutral el que impactó en la Tierra, algo explotó en el cielo. Hasta hoy nada nace en esa región. El presidente Stalin, en ese momento, ordenó una investigación. Se recogieron fragmentos de ovnis y se creó una base secreta equivalente al Área 51, a unos 320 kilómetros al suroeste de Moscú, si no me falla la memoria. Y él cuenta que desde entonces han tenido más de 400 ovnis que han sido recogidos, derribados y están atrapados allí. Así que los rusos, por eso estaban por delante en la carrera espacial, precisamente porque ya estaban rastreando, gracias a Nikola Tesla, muchos satélites que no eran nuestros, incluido el Caballero Negro. Entonces, los soviéticos llevaban la delantera con una gran ventaja sobre los estadounidenses. Ellos no tienen religión, no son una democracia, pueden hacer cosas antiéticas, total. Tanto es así que poca gente lo sabe, pero en la época de ellos, de los soviéticos, cualquier prisionero sentenciado a la pena de muerte era usado para la medicina. Ya no tenía derechos de ciudadano. Entonces, había que probar la vacuna. No se usaban animales, se usaban humanos. Eso siempre se supo. Entonces, los soviéticos dieron un salto muy por encima de los estadounidenses, por no tener esa conciencia en cuanto a los derechos humanos. Esto conformó, junto con el Cuarto Reich, un avance muy grande en la investigación genética, científica y militar, que los estadounidenses terminaron entrando, obviamente, y luego los sionistas se sumaron por detrás para poder impulsar este gobierno secreto. Por eso es un lío complicado, que es donde entra la exopolítica, y de esa parte no tengo ni idea. Todo está interconectado, es bastante asqueroso, de verdad, si vamos a entrar en detalles, ¿vale? Interesante. Mencionaste la Antártida. ¿Qué hay exactamente allí? ¿Qué ocurre allí? ¿Por qué es tan prohibido y misterioso? Varios restos de ciudades, pirámides, o sea, restos de ciudades, y tenemos, sí, portales naturales. Entonces pasas ciertas coordenadas y cambias de dimensión, cambias de lugar y te vas a otra dimensión física. Y allí te encuentras con los habitantes de los Elohim, los vigilantes, esas situaciones bíblicas legendarias. Lo mismo pasa en el Polo Ártico, en el norte. En ese centro del Polo Norte hay otros 4 continentes que no vemos en nuestro mapa. Lo curioso es que la primera expedición que fue allá es de 1366, de un franciscano, que ahora no recuerdo el nombre, que hizo un mapa mostrando 4 continentes y canales y el acceso a la Roca Negra, esa gigantesca que tiene no sé cuántos kilómetros de altura, que es el punto magnético de la Tierra. Entre 1366 a 1498, si no me falla la memoria, hubo 6 expediciones diferentes para allá y las 6 trazaron el mismo mapa. Y el último del que más se sabe es el de Mercator, que es el último mapa del que los demás han desaparecido. No. Este es posterior, es anterior. Y en estos mapas muestran cosas que en teoría no existen. Entonces, lo que planteo es lo siguiente. Accedes a esos lugares a través de portales, de la misma forma que lo tenemos en el Amazonas. ¿Vieron aquel relato de esa ciudad del futuro que algunas personas cuentan haber visto desde un avión? Bueno, lo mismo ocurre en la Patagonia argentina y chilena. Existe el mismo relato, ¿no? O sea, sí, en determinados momentos se abren portales y accedes a otra realidad física aquí en la Tierra. En el Triángulo de las Bermudas ocurre lo mismo. En Alaska, donde he estado varias veces, lo mismo. Ves cosas que no existen. Dices, no, estoy loco. No, estás viendo una ventana física entre nuestra realidad y otra realidad. ¿Llegaste a ver esto? Sí, ya lo he visto. ¿Cómo es si lo describes? Para mí es simplemente ver una ventana, ver una ciudad, una estructura, una nave, algo. Para mí si entras, vas allá, vas al otro lado. Entonces a veces cuando lo vi pregunté, ¿estoy autorizado? Él dijo, mira, es un camino solo de ida, no hay vuelta para ustedes. Y en mi caso, él dijo, tú tienes cosas que hacer en tu realidad, entonces yo voy en proyección mental. Físicamente, si me voy, no regreso, ¿verdad? Entonces, ya varias veces quise.
pero mira, tienes trabajo que hacer, así que quédate ahí. Pero tengo acceso a la información, la veo y todo, solo que para mí es como ver una película, ¿entiendes? No tiene ninguna novedad, porque como puedo estar cognitivamente allí sin problema, es como estar en otro país. La única ventaja es que la sociedad allí es mucho más armónica, no tiene los problemas que nosotros tenemos aquí. En la Antártida, allí estuvo el almirante Byrd, ¿sabes? Que sí, que anduvo bastante por allí en la Antártida y dicen que tiene el diario secreto de él, ¿sabes? Que habla de los agujeros en el iceberg. Es que este diario secreto estaría con su sobrino, que es una de las personas clave de Valiant Thor, que es sobrino del almirante Byrd, de Valiant Thor, el venusiano. Así es, exactamente. Y allí en la Antártida, sí, ¿qué pasa? Ya hay un mapa de los otomanos, de Piri Reis, navegante turco otomano, también siglo XV, si no me equivoco, que ya muestra la Antártida sin hielo, siendo que la Antártida solo fue mapeada, ¿sabes? Por Occidente, digamos, por la civilización occidental europea en 1820. Y ahí empezaron las incursiones hacia allá. Byrd, Shackleton, él no se adentró tanto pero mapeó allí las islas, ¿sabes? Shackleton, de hecho, murió allí, está en una de esas islas, allí está su tumba. Y lo curioso, para quien no lo sepa, que es cuestión de investigar, el mapa Piri Reis son 8 mapas. Muestra la Antártida por vía aérea en 2 momentos diferentes. Uno, en el que la Antártida hace contacto con la Patagonia argentina y chilena, lo que significa que fue hace mucho tiempo, y uno en el que ya no hace contacto. Entonces, estos 2 mapas, Piri Reis, muestran 2 eras geológicas distintas de la Tierra. Si no me equivoco, ese mapa está en el Museo Topkapi allá en Estambul, y ahí la Antártida que tienes allá fue compartida entre algunos países, ¿no? En el tratado, incluso Brasil tiene un pedacito allá también. Un pedazo ahí, y el trato es, nadie pasa de, creo que poquísimos kilómetros más allá de la base, no puede ir nadie. Es una franja así, X kilómetros desde el mar hasta aquí. De ahí en adelante nadie puede ir. Nadie puede ir. Yo ya intenté varias veces ir para allá y siempre me han parado. Pero ¿cómo detienen? ¿Hay soldados ahí? Soldados. ¿Cómo podemos entender el plan de ellos? Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es lo que quieren? Este gobierno oculto, o el gobierno global, como podemos llamarlo, ¿qué están buscando? ¿Qué están planeando? ¿Cuál es el objetivo? Lo que veo es que tenemos un conflicto de intereses entre las facciones que llamamos armónicas de luz, con los Shikah y los Nebu, que tienen sus intereses en las corporaciones científicas en las que usan a los humanos como ganado. Ese es el conflicto. El gran conflicto es que la Alianza Galáctica no tiene agallas ni capacidad para confrontar militarmente a los draconianos. Esa es la realidad militar. Así que nadie quiere tener una guerra de nuevo para liberar la Tierra, porque la Tierra no vale la pena. La humanidad no vale la pena. Por el índice de negatividad de los humanos, por el bajo índice cognitivo y por la propia maldad que los seres humanos vibran, dados los escándalos de abuso a animales, niños, etc., ven que no compensa. Así que lo que hay detrás de esto es lo que llamamos la separación del trigo de la cizaña. Quien tenga frecuencia será arrebatado en el momento en que las cosas tengan que ocurrir. Y quien no tenga frecuencia se quedará aquí para la cosecha reptiliana. Ese es el plan del gobierno secreto, en el cual trabajan con esta retroalimentación, que es el acuerdo que tienen con el Imperio Nebu y Shieka. Ahí entran los Alpha Draconis, los Zetas, los Greys, los Chopals y los otros grupos que trabajan para ellos. Ya, por otro lado, cuando hablamos del comando Asta, es decir, comando arturiano, pleiadiano, felídeos, aviarios, etcétera, etcétera, están cosechando por el gradiente cognitivo de las personas que están despertando y que tienen una postura y una índole. Entonces, el gran problema aquí es la índole. Cuando tienes una buena índole, irradias un campo electromagnético armónico, un aura armónica. Entonces eres localizado.
Cuando tienes una mala índole, tu frecuencia está por debajo de lo exigido para el arrebatamiento, entonces ya eres descartado. Entonces, hoy, desafortunadamente, los datos que tengo del comando estelar indican que el índice de rescatabilidad por el gradiente de conciencia en el planeta no llega al 1.8% en todo el planeta. Y este es el triste resultado, por eso siempre digo que el proyecto Tierra salió mal. ¿Pero por qué salió mal? Porque Eisenhower firmó un contrato con quien no debía. Antes de eso, la Federación permitió que los nibiruanos vinieran aquí e hicieran lo que quisieran. ¿Quién destruyó Mu? Los nibiruanos. Mu no fue destruida por los atlantes, como se cuenta. No, fue un conflicto entre nibiruanos, Yahvé, contra Mu. Mu trabajaba bajo las directrices de la Federación, y como a ellos no les interesaba, fue destruida. Lemuria, en secuencia. Egipto, en la otra secuencia. Todos los grandes imperios que funcionaban, que vibraban en una energía armoniosa, fueron destruidos. Así que hoy somos lo que ha quedado de una secuencia de procesos no armónicos, de investigaciones o experimentos sociales por los Anunnaki. Así que la Alianza Galáctica está respondiendo a una demanda del Consejo de la Federación Intergaláctica por omisión en la administración de los planetas en cuarentena en la zona neutral. Así que el problema ya es un proceso, ¿sería exoplanetario? No sé cuál sería la palabra correcta. Es algo muy complejo, ¿vale? Caramba. Así que esa es la gran pregunta. Yo lo pongo así. Quien tiene una buena energía, sube. Quien no la tiene, va a quedarse atrapado aquí. No tengo las condiciones no tengo esa sensibilidad tuya, esa mediumnidad para llegar tan a fondo en esta cuestión histórica de las relaciones de civilizaciones diversas, ¿no? Solo puedo hablar un poquito de lo que entiendo un poco más, que es en la parte de la exopolítica misma, ¿no? Que es algo mucho más de nuestro día a día aquí, ¿no? Entonces, veo que ya lo dijimos aquí, este preparativo para tener la revelación, este preparativo alienígena, lo van a hacer ellos, los humanos que comandan las acciones aquí, ¿no? El gobierno oculto y las grandes familias, de forma que les sea lo más ventajoso posible. Va a hacer eso. Y esto puede o no estar por encima del gobierno, que lo estábamos hablando con Dude en el coche. Esa cuestión de la que ya hablé también, creo que en la otra live, es la diferencia de tener un programa de Estado y un programa de gobierno. Hablemos de Estados Unidos, la mayor democracia del mundo, y de dónde vienen las grandes informaciones, sí, de los alienígenas de allí. Hoy tienes ahí un presidente elegido democráticamente, al igual que los presidentes anteriores a él. Él tiene, ¿sabes?, un poder de gobierno, no de Estado. Él va a pasar. Después de él vendrá otro, luego otro y otro, así como hubo muchos anteriores a él. Así que las personas que guardan estas informaciones, que las compilan, funcionarios públicos, literalmente hablando, o esos agentes privados, llevan generaciones haciendo esto. Ellos pasan gobierno tras gobierno y continúan haciéndolo así. Entonces no permiten mucho que el gobierno se superponga al Estado. Así, una política, puede venir un nuevo presidente estadounidense con una política sobre esta situación alienígena completamente diferente de lo que hay ahí hoy. Habla ahora, voy a parar todo, y si este presidente llega y lo para todo, ¿qué va a hacer? Va a bloquear la información para el público. Todos esos agentes gubernamentales que están ahí, generaciones que son agentes del Estado y las empresas privadas, van a seguir haciendo esos estudios del mismo modo, ese contacto del mismo modo, y el gobierno oculto va a seguir mandando del mismo modo, ¿no? Entonces, lo que les digo a las personas es que entiendan la diferencia entre política de Estado y política de gobierno. El gobierno pasa y el Estado también pasa un poco como Estado en algún determinado momento, ¿no? Porque hay una renovación de las autoridades de Estado también, ¿no? Pero es mucho más duradero que un gobierno. Hablemos entonces de... Ustedes estaban hablando de... Sí, esto es muy interesante lo que dijo Rodrigo. Todo el mundo dice,
Ni siquiera existe el Área 51. ¿Lo has oído en internet? Hablaste de 52, 53. Comenta un poco sobre estas cosas súper secretas ahí. En realidad, el Área 51 es una base de desarrollo de aviones secretos, ¿no? El Blackbird salió de allí, el B-52, todo se hizo allí. Pero extraoficialmente allí hay restos de naves recogidas a lo largo del territorio estadounidense y mexicano. Así que inicialmente existen 9 subniveles. Hoy son 21 subniveles subterráneos que interconectan el Área 51 con otros túneles de conexión subterránea. Entonces, te lo compartí, ¿recuerdas? Esa estadounidense que era del gobierno Bush, ella hizo un relato oficial en un comentario suyo en redes sociales que desde 1947 hasta el segundo gobierno Bush, Estados Unidos había gastado $24 billones en la construcción de búnkeres subterráneos y la reactivación de antiguas bases, de las que nadie sabe a quién pertenecen, que son secretas, que conectan a Estados Unidos con otros continentes a través de túneles electromagnéticos y tren bala, trenes que van a más de 600 kilómetros por hora y conexiones acuáticas. Y en el Área 51 hay un lago. Hay una foto famosa que muestra un destructor y un submarino en ese lago. ¿Qué hacen en medio de un lago, en medio de la nada? ¿Cómo llegó ahí? Estos lagos se conectan por redes del océano interno. Entonces, para los que no saben, en la industria petroquímica en la década de los 70 se descubrió que en Siberia hay un mar intraoceánico a 220 kilómetros de profundidad. Para acortar la historia, nuestra Petrobras descubrió un océano intraoceánico a 780 kilómetros de profundidad en Mato Grosso buscando gas. Cuando juntaron los mapas, descubrieron que tenemos un océano subterráneo, 5 veces mayor que toda el agua de la superficie de la Tierra. Y este océano va de 780 a 800 kilómetros de profundidad, hasta 200 y pocos kilómetros en los polos. Y los estadounidenses accedieron a esto con la ayuda de los grises. Entonces, tienen estos submarinos que navegan internamente. Con base en esto, el Área 51 se ha convertido en el principal, vamos a llamarlo portal tecnológico, para el desarrollo de aviones, submarinos secretos y otras tecnologías de armamento. Entonces necesitaron el área de investigación genética y crearon la base de Dulce. Traje una foto de la base. Sí, ¿podemos ponerla? Claro, la base de Dulce especializada en... eso es. Especializada en investigación genética. Allí hibridan humanos con animales como el centauro y otras cosas más, e hibridan humanos con grises. Inenarrables, ¿verdad? Tú ya has estado allí en proyección. En proyección es horroroso, horroroso. Incluso en proyección mental y astral, la verdad es que uno se asquea y se aterroriza, porque quien está en los experimentos está sufriendo. No es un experimento que la persona haya permitido. Son personas que han sido arrestadas, abducidas, llevadas allí en contra de su voluntad y son utilizadas en experimentos totalmente complejos. Y esa es la base más famosa y la más peligrosa. La de Denver también es compleja, también es muy pesada, no tanto como esta, pero no se queda atrás. Entonces, ¿qué son estas bases? Básicamente son laboratorios de investigación donde todo lo ilegal, todo lo que no debería pasar, sucede. Y ahí entra la iniciativa privada, más la parte militar secreta y el gobierno oculto. Entonces ahí están los acuerdos con los grises, los etos, los draconianos, para el desarrollo de hibridaciones genéticas. Esto es la base de varias películas. Una hibridación genética que la persona cree que es falsa. El alien de la película Alien, el octavo pasajero, eso es real. Ya lo he visto en proyección varias veces. El depredador de Schwarzenegger también ya lo he visto en proyección varias veces, así como otras cosas de las películas. Entonces, ¿qué pasa? La gente usa una droga, se queda con la conciencia expandida, bebe, mezcla y accede a estas cosas y luego lo pone en papel y se convierte en una película. Entonces el ser humano no inventa, copia las cosas de algún plano, ya sea astral o umbral.
en Corea. Si usas el Google Maps, aparece, sí, ya verás. Mira, una base militar. ¿Y qué dicen? ¿Verdad? Dicen que tiene esta forma única circular porque allí sería un platillo volante, voy a llamarlo platillo volante, ¿vale? Que cayó y se quedó allí y que sería imposible de quitar por su tamaño. Así que construyeron toda esta estructura alrededor y encima para cubrirla. Esta es una base militar estadounidense en las afueras de Seúl, Corea del Sur. Ahí pasan las cosas que llamamos películas de ciencia ficción. Para resumir, en Siberia he estado en varias bases también, en la época en que iba más por curiosidad, ¿no? He accedido a un montón de cosas en Siberia y así como he accedido a niveles intraterrestres aquí en Brasil, en la Amazonía, en Barra do Garza, hay muchísimas cosas. Serra da Canastra, Diamantina, en Saia do Mar, aquí en la Ilha do Cardoso, hay un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, la verdad es que tenemos un montón de registros arqueológicos. Recientemente, no sé si ustedes están al tanto, un montón de descubrimientos que entre Cabo Frío y el litoral de Santa Catarina, un montón de ciudades bajo el mar que están siendo rastreadas por ese sistema de satélites ahora que observan. Sí, eso, el LIDAR. Encontraron un montón de restos de ciudades sumergidas en la costa brasileña, entre Cabo Frío, Río de Janeiro, toda esa región, y sí, al sur de Santa Catarina, Florianópolis, en esa región. Son civilizaciones antiguas que... Otro lugar al que quiero ir, pero es de difícil acceso. Ah, Ilhabela. No, Ilhabela. ¿Has dejado de ir a Ilhabela? No, nunca he tenido mucho interés allí. Es los ojos del Sahara, en Mauritania, que es la antigua Atlántida. Eso es fantástico. Y detectaron frecuencia electromagnética en el subsuelo, a varios kilómetros de profundidad, por la descripción de Heródoto, ¿no? O Heródoto. Herodes. Él lo describe como Atlántida. Y recientemente se verificó por satélite que es exactamente la descripción que él hizo hace no sé cuántos miles de años. Círculos, centro de círculos, en medio de la roca. Y el gran problema, gente, es así. Yo ya tuve la oportunidad de estar cerca de Acracor, en la Amazonía, que llaman El Dorado. Entonces, yo no soy una persona interesada en dinero y fortunas. Entonces, tengo acceso porque la jerarquía confía en mi índole. Pero muchas personas lo quieren solo por lo que pueden extraer de recursos. Entonces, por eso tuve acceso a ciertas cosas que otras personas no tienen. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, una cosa que poca gente sabe. Perú, Bolivia, está lleno de tesoro inca allí. Yo ya vi estatuas de oro, un montón de cosas allá en el Atacama. Solo que eso es de ellos, no es mío. Ah, ¿lo encontraste? No, encontré una reliquia arqueológica que es de ellos. Tengo que respetarla. Si agarro una estatua de esas, cargo una maldición indígena conmigo, espiritualmente hablando. Entonces, por eso muchas personas que están en busca de tesoros no tienen permitido acceder a esos lugares, por no respetar la ancestralidad espiritual de esta cultura, ¿sabes? Y en las bases militares, la mayoría de las veces iba con autorización de la jerarquía espiritual porque iba al nivel de investigación, no iba a interferir, era solo un observador neutral. En la Antártida lo mismo. Estuve en las bases del Cuarto Reich en el 96, la primera vez. Bueno, hay 40 ciudades subterráneas que están ocupando de ciudades anteriores, que ya existían, no construyeron nada, solo las recuperaron. En el año 96 había 1 millón de personas viviendo en las ciudades subterráneas de la Antártida. ¿1 millón? 1 millón porque comenzaron la colonización en el año 26. Vaya. Así que, para la gente entienda de qué estamos hablando, porque Rodrigo Romo es una descarga directa de muchas cosas. Voy a usar el nombre ficticio, el Bigodiño, ahí todo el mundo sabe de quién hablamos. Así que están por todos lados. Sí, porque fue abducido en el 17 por los aldebaranes y después por los dracos. Entonces hizo un acuerdo. ¿Por qué? Porque en esa época los alemanes, los austríacos, los suecos, los finlandeses eran los que tenían el coeficiente intelectual más alto del planeta. ¿De qué son descendientes? De los vikingos.
Los vikingos son descendientes de Aldebarán, los llamados Pleiadianos. Entonces este genoma fue elegido para servir como humanos a ser extraídos de la Tierra. Hoy tenemos más de 1.300.000 humanos fuera de la Tierra en bases desde aquella época hasta ahora. ¿Quién hizo este proyecto? Fue Von Braun. Todo el mundo olvida que Von Braun fue el constructor de los cohetes V2, fue el director y el creador de la NASA. Toda aquella gente de aquel conflicto fue transferida a la CIA, la NSA, el FBI y la NASA. Sí, ellos nunca fueron arrestados y construyeron toda la estructura del gobierno secreto. Todo proyecto aeroespacial americano es la continuación del proyecto alemán. Hasta los aviones, tú tomas nuestro B-52 en Delta, es la copia de un avión alemán que volaba, ¿entiendes? Entonces, los americanos solo copiaron lo que ya existía y mejoraron lo que tenían con el dinero que les sobraba, ¿no? ¿De dónde sacó el tipo la idea, ese destello para hacer, sí, de este tema, de este guión? No es por casualidad, esto viene de teorías. Por ejemplo, hay una teoría en internet que dice que la película El exterminador del futuro, de Arnold Schwarzenegger, está basada en un militar estadounidense que viajó al futuro en un proyecto Montauk. Y él relata este problema en su época, que dio origen a la película. Como hay otro relato, sí, de un militar estadounidense sobre la Antártida, sobre varias películas que se basan en su relato de encuentro con arañas de 8 pulpos, ¿no? Sí, pulpos de 16 tentáculos en vez de 8 arañas gigantes, ¿vale? Entonces, estos relatos se convierten en película. La propia descripción de Steven Spielberg de E.T., de su primera película de E.T., aquello está basado exactamente igual a los seres intraterrenos que hay en Barra do Garza. Exactamente igual. Los tipos copiaron la información de gente que estuvo contactada en 81 y 82 en Barra do Garza. Es mucha coincidencia. Y no existe la coincidencia. La información se filtra. El gobierno permite que todo esto se filtre para comenzar lentamente un despertar de conciencia en quienes tienen que despertar. Y hacer sus mediciones de los resultados de la liberación de la información. Exacto. Se liberó esa información, vamos a medir lo que ocurrió. Bien, la siguiente información a medir. No, vamos a soltar la próxima información de otra manera. Y sigues haciendo esas mediciones, ¿no? ¿Verdad? Por eso creo que todavía no está listo para soltarlo todo, pero creo que ya no se puede simplemente imaginar que no existe vida alienígena inteligente contactando a los seres humanos. Eso, yo ya creo que no se puede no creer. Oye, ¿te acuerdas que te mandé la información de cuando el sistema Arecibo recibió respuesta en el 74? Mandamos un gráfico con ADN humano y una imagen humana. Regresó con ADN no humano, una apariencia no humana. Creo que 1 año y medio después, la respuesta llegó desde el sistema solar a 60 años luz de aquí. Otra prueba científica. ¿No cerraron Arecibo? Sí, lo cerraron, lo destruyeron misteriosamente, ¿no? En Puerto Rico. Otra cosa interesante, varias señales de radio provenientes de sistemas solares cercanos que captamos en los últimos años. Y lo más importante, en un radio de hasta 60 años luz se identificaron más de 80 estrellas Dyson. ¿Qué es una estrella Dyson? Tienes una estrella y se construye una estructura alrededor para captar la energía de esa estrella. ¿Cómo lo descubrimos? Porque hace como un púlsar. A medida que la estrella gira y eso también, crea un intervalo sistémico de luz. Entonces, puedes medir la luz que se va, la que pierdes, y eso no es natural. Entonces, tenemos el mapeo de más de 80 estrellas Dyson en un radio de hasta 100 años luz de la Tierra. Solo una civilización mucho más avanzada que la humana puede construir una estructura, una esfera de Dyson. Imagínate envolver nuestro Sol, el Sol, que es una estrella de 5ª magnitud, dicen, ¿no? Debe ser de magnitud 17ª. Envolver nuestro Sol con una estructura para captar energía de él, ¿verdad? Y una cosa más curiosa con este contexto. La primera vez que surge el contexto de la estrella de Dyson es de un autor de libros, no recuerdo su nombre, que hizo esa serie para Star Trek de Picard.
es exactamente en el año 2011, se demuestra que no es una teoría, es real. Existen fotografías del Hubble de una estrella de Dyson que se publicaron en línea y luego fueron suprimidas por orden del gobierno estadounidense. La NASA la filtró, liberaron la imagen y después la retiraron. Tenía esas imágenes, pero hackearon mi ordenador, lo perdí todo. Ya se pueden captar varias ondas de radio que vienen de distintos lugares del universo, porque esas ondas están viajando por el cosmos y ya tenemos tecnología para captar eso. Tiene casi 100 años, ¿verdad? Entonces estamos enviando esas señales, creo que llevamos como 60 años enviando esas señales, 60 años. Entonces esas señales de radio ya están a 60 años luz de la Tierra, ¿verdad? Ya están llegando a algunos lugares. Entonces allí en el planeta Blorb están recibiendo, de repente van a recibir a los 3 chiflados antiguos, van a llegar allí, van a ver cómo era aquí hace 60 años. Van a recibir ese tipo de señal de radio, van a oír a Scott Joplin tocando el piano, que por cierto van a adorar porque es fantástico, ¿verdad? Luego entonces si recorren el planeta y escuchan a Scott Joplin, se van a enamorar. Sí, y es interesante que se puede poner el ojo de África allí y así hay un sinfín de historias que abordan esta ubicación específica, estas formaciones allí, ¿verdad? Entonces, literalmente sería la Atlántida. Ya voy a decirlo, voy a ponerlo. Australia no está lejos de donde estaba el rey Mansa Musa, que dicen que era el humano. Ahora no sé con la OPV que Elon Musk ha hecho ahora, que parece que se hizo billonario con la OPV que hizo esta semana. No sé, pero decían que Mansa Musa, sí, el rey de Malí, estaba cerca de ese disco que es de Malí. No sé si es una coincidencia, sí. Y él tenía una civilización que simplemente desapareció. ¿Qué has oído de Mansa Musa, además de la peregrinación que hizo a la Meca con los camellos cargados de oro? ¿De dónde viene todo ese oro de Mansa Musa? Nadie sabe el origen de ese oro, ¿eh? ¿De dónde venía ese poder absurdo que tenía como rey? No, solo sabemos que fue a la Meca en peregrinación y estaban repartiendo oro por todo el desierto del Sahara. Hablando de lo que dijo Rodrigo Romo, que es muy interesante de esos túneles, el propio Elon Musk tiene un proyecto que se asemeja a esto, que él dijo, imagínate si puedo navegar de Nueva York a Londres en un túnel subterráneo. Debe estar basado en eso. Se basa en eso ya existe. Tanto es así que, por ejemplo, según relatos de exmilitares estadounidenses, desde la base del Área 51 hasta Londres se tardan, creo, 3 horas en el metro. Es hipersónico. Solo que como es por campo magnético, están en el vacío. Y en el vacío no hay problema en romper la barrera del sonido. Ahí no hay ni fricción ni barrera de sonido. Porque ¿te imaginas llevar cosas de China a Estados Unidos rapidito? Sin usar un barco, eso sí que sería, sin contar que también tenemos teletransporte, ¿verdad? ¿Ya existe? Ya hace mucho tiempo. Porque, ¿cuál es el concepto científico para que lo entiendan? El teletransporte ya lo hacemos desde hace 30 años, pero con fotones. La televisión es un teletransporte. Tomo una imagen que ni siquiera está aquí, la convierto en un fotón, la desintegro y la reintegro en otro lugar. Solo que el fotón no tiene masa. Ahora, tomemos un cuerpo humano de 80 kilogramos. ¿Cuántos billones de átomos tengo ahí? Entonces, ¿cuál es mi problema? Tengo que tener una computadora cuántica que guarde la posición cuántica de cada átomo, cada molécula, que archive eso, me desmaterialice y me copie al otro lado perfectamente para que no salga chueco, ¿verdad? Esa es la afirmación científica, que tenemos la tecnología, pero no tenemos las computadoras capaces de recrear la materialización de objetos con más masa. Pero tenemos computadoras cuánticas desde la década de los 60 en la base, en el Área 51. La computadora cuántica que tenemos hoy en día de IBM, Operativa, y de Google, es de una generación más nueva, pero la primera generación fue ensamblada con tecnología de los Zeta Reticuli en el Área 51 en 1964. Conocí esa computadora, y es inteligente. Y lo más importante, utiliza neuronas humanas. Esta nueva tecnología que ha llegado ahora, que es una mezcla de computadora con neuronas humanas,
¿Cuál es la ventaja de esta computadora cuántica con neuronas? No necesita estar en temperatura cero, no se calienta, opera a temperatura ambiente como nosotros. Entonces, la gran ventaja hoy en día es que tienes una computadora cuántica que usa neuronas, además de la parte C computacional. Y no necesitas enfriar ni gastar toneladas de agua para refrigerar un hipercomputador de estos. Esta es tecnología de los grises. Y necesitas un superordenador en el caso de un teletransporte humano, porque tienes que calcular la posición de cada átomo en ese cuerpo que va a ser teletransportado, cada átomo. Así que imagina el cálculo que se tiene que hacer. Parece que Microsoft, de hecho, yo hice una publicación, publiqué sobre ello hace más o menos unos 20 días en mi Instagram. Microsoft ya ha desarrollado un chip que puede realizar este cálculo. Interesante, porque se busca la limitación de la teletransportación y se dice, vale, cuerpo humano, pero ¿y si solo es una uña? La diferencia exponencial entre los átomos que tienes en una uña y los que tienes en el cuerpo humano es pequeña, ¿no? Parece que es grande. Lo es. Es pequeña. Es tan difícil transportar un trozo de uña como un cuerpo humano. Por supuesto, el cuerpo humano es un poco más difícil, pero ahora, con este nuevo chip, imaginan que van a llegar a eso, incluso a la teletransportación. Ahora, ¿cómo queda el transporte de la conciencia? Sí, la conciencia se transfiere en el tiempo. Bueno, la conciencia es más rápida que la luz. ¿Ustedes vieron el último documental que descubrió que dentro del fotón hay una partícula que es más rápida que el propio fotón? No, yo sí lo vi. Esto se publicó ahora, el mes pasado. Siempre he dicho que la luz no es un límite. Eso es una tontería de Einstein. La luz se propaga de acuerdo con la densidad del ambiente. Por ejemplo, en el laboratorio aquí en la USP, en 93, 94 lo hicimos. Aunque nosotros ya no estábamos allí, mi coordinador de química estaba allí. Tomamos un tanque de agua de 10 metros de extensión con agua de mar. Colocamos un láser. La luz cayó de 300.000 a 255.000 kilómetros por segundo por causa de la densidad del agua del mar. Entonces, cuando la Voyager se estaba aproximando a Júpiter, el tiempo de la comunicación era más corto de lo que debería ser. De aquí hasta Júpiter son casi 40 minutos luz y la comunicación era más rápida. Y cuando cruzó fue después de haber perdido ya el cinturón de Kuiper, la distancia también el tiempo era menor. Entonces se dieron cuenta de que la luz tenía una velocidad diferente porque la densidad allí es menor. Entonces, todas las distancias estelares que tenemos están equivocadas porque nos basamos en el campo magnético de la Tierra de los anillos de Van Allen, que es la barrera de frecuencia, donde tengo una densidad X, que la luz está limitada a 300.000 kilómetros por segundo. En el espacio, más allá de la nube de Oort, que es otra barrera de frecuencia limitante, la luz es 12 veces más rápida de lo que es aquí dentro. Pero no tenemos datos científicos para comprobar esto que estoy diciendo. Lo sé porque ya vine de fuera, ya he navegado en el espacio, ya sé que esto es así. Sin embargo, este último experimento, que fue mundialmente revelado hace cuestión de dos meses o mes y medio atrás, dice que el propio fotón, cuando desdoblas una partícula suya, de la que no recuerdo el nombre, esta partícula es más rápida que la luz y ella no emite luz, ella es oscura. Tiene un efecto, buscaba efecto Cherenkov. Esto es común en las centrales nucleares. Cuando encienden la planta se pone azul, ¿verdad? Aparece ese azul. Efecto Cherenkov. ¿Por qué? Porque eso es agua pesada, ¿sabes? Ese entorno donde está deuterio, agua con deuterio. Y los fotones, quiero decir, los rayos gamma, la luz disminuye su velocidad en esa agua. Entonces es como romper la barrera del sonido, solo que es romper la barrera de la luz, no en el vacío, no en una superficie, no en un medio más denso que es el agua pesada, la que está en los reactores nucleares. Entonces se apaga, lo enciendes así, ¡pum!, aparece esa luz azul. Es este efecto Cherenkov, es decir, es la luz que se mueve más lenta que la partícula que ella generó, exacto. Es así. Y ahí es donde viene la cuestión que quería complementar, que es lo siguiente. La conciencia se proyecta mucho más rápido que la luz. Por ejemplo, un tipo quiere proyectarse remotamente, piensa y se proyecta hasta Andrómeda, ya está en Andrómeda. Es tiempo cero. ¿Sabes cuál es la cuestión que te hice, Romualdo?
Si el teletransporte es mecánico, me meteré en una máquina y salir al otro lado. Entonces vamos a especular. ¿Cómo quedará mi conciencia? ¿Va a salir de aquí? Y la conciencia se va a remontar junto porque está ligada a tus moléculas. Es decir, nuestra red neuronal o nuestra alma está atada al obi, que es nuestro odu, donde está nuestro orisha de cabeza, que es el antakarana. Ahí existe un código que está en la pineal. Entonces el alma está, digamos, clonada en nuestra pineal. De ahí es que viene el cordón de plata. Cuando somos teletransportados, aquello va junto. Entonces nuestra información Wi-Fi va junto y la conciencia va junto. Por eso es que cuando morimos, cortan el cordón de plata. ¿Cuál es la forma que tenemos para matar a alguien en el astral? Es cortar el cordón de plata. De ahí se desconecta de una vez por todas. Así es como los proyectores remotos del MK Ultra mataban a las personas a distancia, porque yo estuve involucrado en eso, Conozco bien la parte operativa. Esto es un tema interesante, solo que no sé si se puede hablar de ello. Sí, no se puede entrar en detalles. Filadelfia tampoco puede entrar en mucho detalle. Tengo 3 tipos de proyector remoto. Lo que se observa es lo básico. El segundo es el que proyecta su conciencia sobre su objetivo, induce a la persona a pensar o hacer lo que él quiere, como una hipnosis. Y el tercero es el que ejecuta a las personas, entra y paraliza el corazón de la persona o rompe el tipo sufre un ictus o muere del corazón. Esto se entrenaba en el MK Ultra por los militares, por personal de la CIA. Los soviéticos debían de estar muy avanzados también, e incluso más. Me he encontrado con estos tipos en conflictos en el plano astral varias veces. Así que tuve suerte de que ya tenía experiencia con este tipo de situaciones. Déjame hacerte una pregunta ahora, porque recibimos una información y lo conté en otro podcast, y luego esa historia fue algo controvertida, que fue lo siguiente. Es que recibimos información de una persona que era muy cercana a ese medium paranormal, que es Thomas Green Morton. Sí, lo conozco la figura. Y luego nos contó que en aquel partido en el que Brasil perdió 7-1 contra Alemania, el propio Thomas Green Morton habría causado un apagón en la mente de los jugadores. Como hablas del MK Ultra, entonces se me vino esta idea a la cabeza. Dijiste que en el MK Ultra el medium allá podía apagar o incluso, influenciar, provocar un colapso mental. Sí, ¿ustedes creen que esa historia que fue contada, esta hipótesis, verdad? Ella incluso dijo que él le dijo, hey, mira la tele que voy a hacer algo que vas a... Así que ella fue a ver el partido y entonces los jugadores todos desconectados. Él desconectó cognitivamente la mente de los jugadores, por eso fue ese 7-1. Y luego, en este caso, él hizo eso como eso es una forma sería una forma de venganza, ¿no? Porque él fue ridiculizado por los medios, por la prensa, así que quería vengarse, él hizo eso, él desconectó. Conociendo la capacidad, las facultades que él tenía, y conociendo cómo conozco la cuestión del MK Ultra y la proyección mental, creo que está dentro de lo posible. Solo no puedo afirmar que él lo hizo o no lo sé. ¿Pero es posible hacer esto? Sí. Si tenía motivos o no, eso no sé responderte, pero por las capacidades paranormales que demostró en ese momento, está dentro de lo posible, como otro tipo que tenía poderes fantasma, Uri Geller. Es verdad. Un gran potencial. La pregunta de Ale fue más en el sentido de si es posible. ¿Por qué? Así, hay gente que va a decir, no, porque la selección es muy mala, la verdad. Está bien, de hecho está muy mala, la verdad. Ya fue buena, está horrible. Pero ahí echar la culpa al medium, pero bueno, la historia es interesante. Si no, iba a decir... Sí es posible porque es muy simple, funciona así. Me proyecto sobre una persona, me quedo cerca de ella y comienzo a enviar una onda mental sobre su corteza cerebral en el cerebelo. Invado a la persona por el cerebelo, del cerebelo voy hasta la pineal y en la pineal aíslo la pineal en relación con el cordón de plata de la persona. Y entonces me proyecto como si fuera una incorporación, solo que no me acoplo en el cuerpo, solo en lo mental. Luego induzco a la persona a decir lo que quiero o a pensar lo que quiero, o puedo paralizar sus movimientos físicos por unos minutos. Sí, ya lo he hecho. Sé que es posible. Tú todavía tienes ¿podrías hacer una demo? ¿Podrías apagar a alguien de
No, porque lo hice en situaciones de trabajo, en cirugías espirituales para poder revertir el proceso. Propósito benéfico, no es una broma. Y lo hice también para defenderme de los semips, una época en la que estaban detrás de mí, ¿verdad? Pero así, sé que es posible porque ya lo he hecho y aprendí esto con Yaveri, que es un guardián amigo mío de fuera. Pero muchas personas cuentan, Rodrigo, que no es poco común, se puede ver hasta en el chat, hay 6,000 personas viendo. Ya he escuchado historias de personas que, por ejemplo, dicen que son gurús, todo el mundo los conoce y así, y en un día determinado, por unos minutos, la persona cambia. Y no es poco común esto. Dice, ya no soy Guilherme, no reconozco a mi familia, y de repente vuelve, debe ser este el caso. Sí, por ejemplo. Muchas veces me pasan cosas así. Estoy conduciendo por la carretera y entonces veo que me gustan los coches deportivos. ¿Sabes? Veo un Audi, un Porsche, miro, qué bonito, y adelanto al coche. Consciente, en poco tiempo, el coche está delante de mí. Espera, acabo de adelantar al coche. ¿Cómo es que el coche está delante de mí? Y yo ese lapso lo perdí. Marta Siqueira tiene un relato, exactamente, estoy fuera del cuerpo, pero ahí ya es diferente. Es cuando estás abstraído, entras en un estado alterado de meditación sin darte cuenta. Yo hacía esto cuando caminaba, hacía senderismo pesado, 30, 40, 50 kilómetros al día. Me acordaba del punto de partida y del de llegada. Lo que pasó en medio de la historia no lo recuerdo. Esto me pasa conduciendo moto, coche, escalando y haciendo senderismo. Eso es distinto. Sales de tu cuerpo porque estás abstraído en otra frecuencia, una frecuencia más sutil, ¿vale? Ahora, estos apagones en general podemos decir que es eso, una abstracción nuestra, porque estamos conectados a otro plano con nuestras jerarquías, nuestros mentores, y son lapsos de 1 minuto, 30 segundos, 5 minutos, y que no sabemos qué pasó. Y queda entonces tu seguimiento de 50 kilómetros, ¿te acuerdas del principio y del final? El resto estabas abstraído. Totalmente, que es mucho también, ¿no? Exacto. Esto siempre ha sido así, bueno, sí, ¿verdad? Ahí fue que me di cuenta de que cuando volvía de las caminatas, volvía con contenido para un libro nuevo. Lo descargaba en este proceso. Que esa del coche la agarrabas ahí también y medio que salías. Ahí depende del interés de la persona. En tu caso, si te gustan los coches, por ejemplo, la moto, puedes salir. Algo que me llama la atención. Ahí quiero ver el coche. Acelero para encontrar. Ah, ostras, el coche modelo tal, no sé qué, y paso. Al poco, ostras, pero si ya pasé, ¿cómo es que está delante de mí? Eso me ha pasado muchas veces. Es gracioso. Hola Rodrigo, ¿puedes explicarnos aquí? Vi que comentaron aquí en el chat que eres un participante. Siempre es bueno darle al menos una pasada para aclarar esto. Vamos a entender esto. ¿Qué es un entrante? Es alguien que viene de fuera, que no está atado al ciclo de la reencarnación humana. Ah, perfecto, es solo eso. Entonces, soy un entrante, vine de mi última parada antes de... Yo no soy de este universo, soy de Shinkara. Antes de venir para acá, yo vivía en Sirius B, ¿verdad? Sirius B en una equivalencia de 350,000 años de nuestro futuro actual. Entré por el portal de Saturno, que ya está abierto, y volví en el tiempo por Saturno. De Saturno vine para acá. Llegué aquí el 26 de diciembre de 2026. Entonces todavía voy a llegar. Y luego volví en el tiempo para antes del diluvio para trabajar con la orden de Thoth, que son sirianos, son los aviarios. De este proceso volví en el tiempo para conocer la historia de este sistema solar, al que llamo Satik, ¿vale? Las 3 estrellas, el sistema ternario, tal. Y luego me mandaron encarnar aquí. Entonces, mi primera encarnación fue hace 9,635 años. En Egipto fui el instructor de allá de Chakara, allá de aquel tipo famoso, allá Imhotep. Imhotep, ese fue mi alumno. Yo no usaba cuerpo humano, usaba un cuerpo aviario. Por eso la gente me confunde con Thoth, porque éramos aviarios. Thoth es una orden sacerdotal. No existe un Thoth, existen 11 Thoths, que también se llaman Melquisedec. Ahí tuve la primera encarnación humana en esa época. Después me encarné en el Tíbet hace 6,400 y pico de años.
Este cuerpo duró 260 años, humano, para las cosas que tuve que hacer. Luego me suicidé, hice allá el Arakali para desintegrar el cuerpo, aquel proceso del Gautama, y luego tuve otras encarnaciones, también como escritor, y lo que hago hoy, ¿vale? Es que no puedo abrir mucha información sobre esas porque si no van a empezar a molestarme. Pero básicamente en todas ellas fui entrante. Entonces, esta es la 6ª vez que uso un cuerpo humano de forma consciente. Entonces, ¿qué es el entrante? Resumiendo, es alguien que viene de fuera, toma un cuerpo biológico prestado a través de una abducción. Se hace una abducción, se hace el intercambio neurocognitivo, se ajusta el cordón de plata para poder usar ese cuerpo como si fuese algo normal. Simplemente eso, ahí tengo los entrantes positivos y los negativos. Entonces cambiamos ¿se acuerdan de Trigueiriño? Un Trigueiriño era un transmigrado, un entrante positivo. Ahí tenemos varias personas, Sai Baba, un entrante positivo, Yogananda, un entrante positivo, Maestro Kutume, Gautama, eran entrantes positivos que vinieron aquí a hacer un trabajo genial para nosotros. ¿Qué es un entrante negativo? Aquel que viene a jodernos, que va a desarrollar armas nucleares, va a desarrollar enfermedades y cosas así, para generar miedo y dominio de la población. Esa es la gran diferencia, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el gran problema para nosotros como entrantes? Usamos un cuerpo humano que tiene emociones humanas y necesidades humanas. Entonces, ¿qué entra? Comer, bebida, sexo, muchos se pierden por las drogas y así sucesivamente. Entonces, la persona que llega, ya sea positiva o negativa, está a merced de lo que el mundo ofrece. Y muchos se pierden porque el planeta ofrece estas cosas a propósito, para desviarte de tu trabajo, de tu meta espiritual. Por eso respeto tanto, tengo tanto cariño y admiración por Chico Xavier, que se mantuvo fiel a su proyecto. Yogananda también, Sai Baba y varios que conocí, principalmente en el plano astral, que mantuvieron una rectitud de postura, incluso frente a todas las cosas negativas que cruzaban su mundo o sus vidas, para intentar apartarlos de su camino. Está bonita esta. Esa es grande, ¿eh? 1,20 m, 90 centímetros. 90 centímetros. Aquí tienes esta para que te hagas una idea. Mira, esto es un iPhone, para que te hagas una idea del tamaño. Mira, es enorme, pero hay más pequeñas si quieres también. Entonces, qué maravilla. Entonces, aquí está el regalo para Rodrigo Romo, una hermosa mandala arcturiana para ti. ¿Tienes alguna conexión con los arcturianos? Sí, el principal arcturiano que conocen se llama Saint-Germain. Su nombre original es Antuac. Él es el segundo al mando en la flota arcturiana operativa en el sistema solar, en la nave Arquitrans. A la nave Arquitrans la llaman Portal 1111. 1111. 1111 es una nave, se llama Arquitrans. Sí, entonces hay mucha colaboración con ellos porque son una raza, una especie muy amorosa, muy cariñosa, ¿verdad? Entonces, cuando queremos sintonizar con seres armónicos, las referencias son los Arcturus 10, Arcturus 6 y Arcturus 11. Sí, a diferencia de los felinos, que son más meditativos, también los aviarios. Entonces, cada cultura cambia un poco, ¿verdad? Los más sutiles son los canopianos. Son los que han alcanzado una red neuronal colectiva planetaria fantástica. Entonces cada especie tiene un arquetipo diferente. Es que siempre hay esa cosa, que dice, unos son malos. ¿Qué piensas de eso? No, el reptiliano es malo y el Grey es negativo. En realidad temo decir lo siguiente, ellos no tienen la misma moral que nosotros, así que van a hacer lo que yo digo en el curso. Vamos a tomarlo de ahí. ¿Qué pensará la vaca, el buey, del gaucho que tiene allí 50,000 cabezas en la hacienda para volverse churrasco? No debe ser nada legal. Nosotros también decimos lo mismo del reptiliano y del Grey. Entonces yo los conozco, no son malas personas, ellos tienen una única ética y nosotros para ellos somos animales. Solo eso.
Ahora, cuando despiertas la conciencia y te conviertes en una persona más inteligente, ellos nos ven como una mascota. Ya te van a tratar con cariño, te van a cargar en brazos. Oh, qué cosa más bonita, qué cosita más linda. Es así, exacto. Te dan una racioncita. Exacto, pero es bien eso, ¿vale? Ahora, cuando tomas conciencia de quién eres espiritualmente, Él te trata de igual a igual. Ahí está la cuestión. Entonces, mi trabajo dentro de Rometria, que es el nombre de mi escuela, es traerles a ustedes la conciencia y que recuerden quiénes son. Ya te he dicho, viniste de la jerarquía estelar de Arcturus. Viniste de los sirianos, o al revés, ya no me acuerdo. Entonces, ¿qué acaba pasando? Cada uno de ustedes tiene un origen estelar que han perdido esa memoria. Entonces, cuando doy los cursos, los seminarios que hago, ¿qué hago? Hago que la gente recuerde eso, para que recuperen su poder o empoderamiento individual. Son dioses con amnesia. ¿Dioses en qué sentido? Toda nuestra forma, pensamiento, es el poder de cocreación de Dios. Cocreamos con el poder de la mente, el poder del sentimiento. Solo que no somos conscientes de esto, por eso la Tierra tiene una barrera de frecuencia para no contaminar a nuestros vecinos. Entonces, cuando recuperamos la conciencia y empezamos a recordar quiénes somos, es ahí cuando comenzamos el verdadero contacto con la jerarquía estelar. Y entonces empiezas a descubrir que no existen extraterrestres malos. Existen extraterrestres que nos ven como un negocio y otros que ven a la gente con cariño. Cuando adquieres una conciencia estelar, te tratan de igual a igual. Entonces, mi relación con el mando estelar es de igual a igual. Es lo mismo que tengo con los orishás. La gente no lo entiende. Cuando hablo con un orishá, un caboclo, un pretovelo o un exu, es una conversación directa de hermano a hermano. No es devocional. Dentro del mando estelar no existe devoción hacia nadie, porque para nosotros Dios es un ya. No existe el concepto religioso de Dios en la federación de donde vengo. Sabemos que hay una fuente. Sí, esta fuente es un super ultra ordenador cuántico, cuya fuente no se conoce. La fuente es desconocida, está oculta. Pero existe, pero nadie, ni siquiera Mika, nadie lo conoce. Entonces, lo que planteo es simplemente esto. Todos estos extraterrestres tienen una conciencia superior a la nuestra porque tienen tecnología y comprensión que nosotros no tenemos. No tienen religión. Toda nuestra religión la llaman folclore. Si preguntas a un Zeta Reticuli sobre religión, Jesús, Gautama, todo eso es folclore. No es por desmerecer la figura de estas personas, no es eso, sino lo que nosotros creamos en torno a ellos, la religión. La religión para ellos es folclore, es simplemente eso. Perfecto, perfecto. Tengo muchas preguntas aquí del grupo secreto, también hay del chat, entonces vamos a responder algunas aquí. Bueno, la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué va a pasar, en la opinión de ustedes, con la civilización después de la gran revelación alienígena? ¿Tú crees que nuestra vida empeora o mejora? ¿Crees que a largo plazo? A largo plazo va a mejorar en términos de despertar la conciencia. Para quien acepte esto de buena manera y revise todos sus parámetros socio-religiosos, porque el gran problema de aceptar la gran revelación, como comenté hoy al principio, se cae el concepto de ángel, arcángel, Dios y todo eso, porque somos un producto genético de ellos. Entonces, nuestros dioses tienen carne y hueso, no son espirituales, son físicos. Entonces, tengo que quitarme el concepto devocional para entender que soy un experimento de laboratorio y punto final, y voy a tener que aceptarlo y convivir con eso. No fui hecho por un ser divino tipo Dios. Fui hecho por un ser de carne y hueso, que tiene órganos sexuales como los nuestros, que también tuvieron relaciones sexuales con los humanos en el pasado. Es bíblico, ¿verdad? Eso, incluso. Exacto. Entonces, yo lo veo de esta forma. Quien lo acepte va a evolucionar, va a aceptar y va a trascender sus propias limitaciones. Quien no lo acepte va a estar en una situación bien complicada, porque la sociedad programada para más allá de 2030 por el orden mundial es la incorporación de la verdad.
Por ejemplo, tenemos 4 años para que este chip se active en nosotros. Quien lo acepte va a dar un paso adelante. Quien no lo acepte no va a poder acompañar lo que venga después de esto. Ya lo veo así, pero no tan... Voy a hablar del punto de vista socioeconómico, ¿no? De la parte de la exopolítica. Corto plazo, caos. A largo plazo es la felicidad, éxito, incorporación de tecnologías. Y el mediano plazo es esta transición entre el caos y la sociedad absorbiendo absorbiendo la tecnología de ellos y conviviendo y conformándose con esto desde un punto de vista social. Y va a ser la parte más complicada, esta transición. Esa, yo creo, es más el mediano plazo, es este trabajo de mediano plazo, ¿no? Es desde el inicio allá del día siguiente, el day after, hasta es solidificación de ahí que el humano va a tener de la idea de que no, mi vecino realmente, él es un alienígena, ¿no? Esta tecnología, mi origen es aquí, lo entiendo, ¿no? Él puede perfectamente, aunque entienda su origen nuevo, estelar, tiene que seguir las enseñanzas de Jesús, ¿no? Lo del pacifismo, no solo de Jesús, sino de todas las religiones que predican la paz. Por ejemplo, si uno se ilumina para eso, ¿no? Entonces, soy pesimista a corto plazo porque creo que es un problema, y a largo plazo soy optimista. Creo que es una trayectoria de experimentación, de error, de cosas empíricas, pero yo lo veo así, en mi opinión, el cuadro final es de éxito, y a partir de ahí una prosperidad conjunta con alienígenas. Genial, vamos a otra pregunta más. ¿O quieres hacer alguna interrupción antes? Podemos hablar aquí. Llegó un super chat muy bueno de Ricardo aquí. Preguntó si Rómulo recomienda algún tipo de práctica física o meditativa para recuperar el empoderamiento personal. Es meditación, qigong, tai chi, pero no práctica religiosa, práctica interna de respiración y kundalini yoga, con una persona cualificada, no esos sinvergüenzas que hay por ahí que piensan que la kundalini es solo para el sexo. No, la kundalini no es para el sexo, la kundalini es para que actives tu poder interno y tu empoderamiento, ¿vale? Así que empezaría con el taoísmo, sin la parte religiosa, desde ahí hasta desarrollar la kundalini. Ya subió, entonces, perfecto. Porque hay mucho de esto en TikTok e Instagram, ¿no? Se ha convertido en algo solo para ese lado. Sí, desgraciadamente. Preguntas, mi querido Sherman Melo. Tenemos muchísimas aquí. Venga, envía las mejores. Esta es una pregunta para afianzar bien este entendimiento del grupo secreto. De ella pregunta, por favor, si somos un experimento de estos seres, pregunto, ¿cuál es el objetivo? Suplir demandas de quienes crearon este experimento. Y, además, ¿quién creó a estos seres, a estos alienígenas que nos crearon como experimento? Vivían supliendo su deficiencia genética, proveyendo carne, comida, porque algunos son carnívoros y comen carne humana. Ese es otro hecho que ustedes tienen que aceptar. Y quienes los crearon fueron otros seres anteriores a ellos. Ellos también son experimentos y subproductos de otras civilizaciones aún más antiguas, provenientes de otras galaxias de aquí. La colonización de nuestro sistema comienza por Sombrero, Water. ¿Cuál es Water? Sombrero es una galaxia. Otra galaxia se llama Water, es con W, no recuerdo su nombre, es bien grande, queda a unos 30 millones de años de aquí. Arcones, Andrómeda, Vía Láctea. Nosotros estamos en un grupo llamado Camino. Es un camino para llegar hasta la Vía Láctea, que es un camino de colonización a través de esporas. Proyectas esporas y aminoácidos en las galaxias, en el plano físico. Estos aminoácidos entran en los planetas, en las atmósferas y con el tiempo van generando vida. Y quienes hacen eso son los Landonandekis. Desde un punto de vista espiritual, son genetistas cósmicos. Así que hay cepas y razas, las razas más antiguas. Vamos a ver, las más antiguas de todas, en nuestro simulador Habona Shantá, son los dragones. Los dragones generaron 220 matrices genéticas, de las cuales la segunda generación son los aviarios, seguidos inmediatamente por los felinos, los hurma,
De ahí vienen los humanoides, luego los insectoides, y a partir de ahí se ramifican estas estructuras que pulverizan o colonizan todo el multiverso simultáneamente por entrelazamiento de los taquiones. Ahí entra la física cuántica de las partículas superultrataquiones, de los taquiones que la gente suele llamar. El entrelazamiento es cuando las partículas pueden estar a cualquier distancia, van a tener el mismo comportamiento independientemente de la distancia en el universo, se llama entrelazamiento cuántico. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, por eso pueden ocurrir cosas simultáneamente. Entonces, por ejemplo, apareció una raza X en Andrómeda. Aquí también. Al mismo tiempo, sin que ambas tuvieran contacto, porque aquello fue transferido de otra esfera superior al nivel bariónico, por el entrelazamiento bariónico a través del comando estelar inmaterial. Ahí estaríamos hablando de la jerarquía crística. Ahí entramos en la parte de la espiritualidad, de Mika, Metatron y de otros seres espirituales que controlan el proceso de la generación de la vida en el multiverso. Y el entrelazamiento cuántico ya es un postulado de nuestra física. Es algo demostrado matemáticamente por la física cuántica moderna. Por parte de los seres humanos, la física cuántica moderna, ya desde Heisenberg en adelante, y también Planck. Muy guay. Una pregunta más aquí también de nuestro grupo secreto. Pregunta: ¿el rapto no sería solo para aquellas personas con baja frecuencia, ya que la intención es la evolución de la Tierra y aquí se queden los seres más evolucionados espiritualmente? ¿No es el objetivo la evolución de la Tierra? Entonces va a arrebatar a quien está con baja frecuencia. ¿Sería eso? Sí y no. La Tierra va a pasar por transformaciones geológicas, donde nadie va a sobrevivir. Así que esto es cíclico. Tenemos que pensar, Mu fue destruido, Lemuria fue destruida, la Antártida se convirtió en un congelador, una nevera. Entonces, la Tierra va a pasar por un cambio geológico irreversible en algún momento. Entonces, el arrebatamiento es precisamente para salvar a aquellos que tienen buena frecuencia como banco de datos físico o espiritual para la nueva Tierra después de eventos catastróficos. Solo no puedo decir cuándo será porque está abierto. Nuestros meridianos, nuestros equinoccios ya cambiaron. Entonces, para quien no lo sepa, el polo magnético norte ya se desplazó más de 3.000 kilómetros, ya está en el paralelo 60 en Tailandia, y antes estaba en Canadá, de Canadá pasó a Siberia, de Siberia ya está en Tailandia. Entonces, por eso estamos teniendo tanta actividad sísmica en el planeta. Cada vez que el Sol llega a su máximo solar con erupciones solares clase G y X, tenemos terremotos y volcanes en actividad. Esto va a aumentar. Tenemos un supernido entrando este año. Y todo esto va a aumentar las actividades geológicas del planeta de manera irreversible. Entonces, el arrebatamiento originalmente fue diseñado para quien tiene gradiente de conciencia. Quien no lo tenga va a morir en el proceso. Ale, ¿puedo hacerle una pregunta a Rómulo? De lo que está hablando, el Sahara ya fue un bosque, ¿no? El tropical y hoy... Sí, es un desierto, el desierto más grande del planeta, ¿no? Creo que el Sahara es más grande que el Gobi, más grande que el desierto de Australia y todo eso. Sí, quería preguntarte sobre las pirámides, una pregunta hasta medio banal que ya hemos hecho algunas veces. Ellos, ¿sabes? La han hecho aquí unas cuantas veces. ¿Cuántos años crees que tienen las pirámides? ¿Cuándo crees que se construyeron? Fueron construidas por los nodianos hace 255 millones de años. Espera, repite despacio. Las pirámides de Egipto y México fueron construidas por los nodianos del sistema de la estrella Polaris hace 255 millones de años de nuestro actual tiempo terrestre y fueron reutilizadas y reformadas por cada civilización que estuvo aquí, entre ellas los Anunnakis. ¿Quién construyó las pirámides? Fueron los nodianos con los gracianos. Los gracianos son los aviarios del sistema Graceia, que es una extensión del imperio canopiano. Nuestro sistema solar está en un núcleo central de la ruta comercial de Orión. Así que todas las naves de las corporaciones viajaban y se abastecían de recursos naturales, no solo en la Tierra, sino en todos los planetas que existieron aquí en esa época, eso antes de la Gran Guerra.
Cuando hubo la Gran Guerra, esto aquí fue destruido, por eso tenemos la nube de Oort. La nube de Oort, que es esférica, es lo que quedó de más de 100 planetas desintegrados en la Gran Guerra. Y el cinturón de Kuiper, que está después de Urano, es lo que queda de unos 25 planetas destruidos en la Gran Guerra. Se desmoronó y ahí está el cinturón, destruidos exacto. Entonces, nuestro sistema solar es lo que quedó de parte de la Guerra de Orión. La Guerra de Orión afectó a M42 y M68 en Orión. Afectó el sector de Casiopea, Perseo, Lacerta, cerca de Sagitario A, cerca de Escorpión, Hércules, M45, Propustajate, que es M35 de Géminis, Monóceros y nuestro cuadrante aquí. Caramba, qué locura, ¿eh? La zona a nivel de radio desde las Tres Marías es de 10.765 años luz de radio. ¿10.000? 10.000 años luz. Entonces, es toda un área perimetral de casi 100.000 años luz, donde más de 35.000 planetas fueron diezmados durante la Gran Guerra. Por eso hubo una intervención de los 7 samuráis. Fue ahí cuando llegué aquí. Llegué a este sistema pregaláctico hace 8.000 millones de años, en el tiempo de ustedes, para interferir en esta gran guerra. No hubo un ganador en la guerra. ¿Cuál sería la web de Samuráis? ¿Sería un sitio de conciencia? Sí, hay 7 conciencias cósmicas que son auditores e interventores del universo proyectadas por el Consejo Voronade. Soy una subconsciencia de ellos, es decir, tengo la colección cognitiva de los 7 samuráis y otras jerarquías de mi red neuronal. Por eso cuando escribo descargo, ¿sabes? Tengo acceso a todo porque simplemente accedo a la información y la voy descargando. El samurái sería un arquetipo para estas conciencias, exacto. Pues yo vengo del Yaslon Yas, que es uno de ellos. Ahí están Halcón, Shiva Hamakur, Onara, Samanael, Ariel y Ariele. Son estos 7, son andróginos, no tienen cuerpo, es solo red neuronal. Fui configurado a partir de estas redes neuronales para poder entrar en materia bariónica usando cuerpos avatar. Ajá. Maravilloso. Tú, Rodrigo, tus proyectos, tu curso, Rometria, invita a todos que hay 6.200 personas escuchándote y va a haber miles más. Sí, siempre estoy en el curso, ¿sabes? En realidad, como que toda la información de mis cursos está en mi sitio, rodrigohomo.com.br, y yo sé qué voy a hacer porque llego al curso, pregunto, ¿cuál es el curso de hoy? Eso es, y ya empiezo el curso. Porque el curso es 100% canalizado. Tengo las presentaciones, todo eso solo para tener una guía, pero no estudio nada, voy allí. En cada curso estoy literalmente incorporado para la jerarquía. Entonces hay varios cursos, como dije, creé el método cura cuántica, que es el área de cirugías espirituales y autotratamiento. Luego creé el Orisha Reiki para que la gente perdiera el miedo al Orisha y atraer a los Orishas en cirugías espirituales usando el Reiki como base. Entonces, creé varios métodos operativos de terapias, solo que los cursos, los últimos cursos más avanzados son solo para el despertar de conciencia que involucra la parte de ufología y la reconexión con el grupo estelar que está trabajando en el despertar de las personas. Entonces mi enfoque hoy es el despertar cognitivo de las personas para que puedan conectarse con su familia estelar y salir de aquí. O sea, mi misión es hacer que esta sea la última encarnación de cada uno de ustedes en este planeta. Porque esto es una prisión, un manicomio, y yo no vuelvo más a este planeta, porque mi misión ya está concluida. Entonces, mi idea es, quien quiera venir conmigo, que venga a la nave para despertar la conciencia. No me refiero a mi nave, sino a la nave de la familia de cada uno. Entonces, mi función en realidad es ayudar a las personas a despertar para que esta sea su última encarnación en la Tierra. Perfecto. Ah, sí, he visto a algunas personas comentando aquí que les encantaría si fueran audiolibros. Creo que se lo comentaron a ambos, tanto para Rodrigo como para Henry Helder. Estoy con este proyecto, ya grabé mi voz para hacerlo. Eliana le está dando seguimiento a esto en la IA. Sí, es grabar la voz, entrenar a la IA. Así es, Eliana lo está haciendo. Y también tengo en Amazon en castellano casi todos mis libros. Pero es el libro más guay que hay de este tipo, que es maravilloso. Está en el enlace de la descripción, pero vas a conocer algunos linajes que nadie conoce.
Muchos, muchos. Porque aquí tienes los más, digamos que, aparte de la revelación americana de que dijeron 4 allí, que todo el mundo sabe, hay estos aquí, sorianos, reptilianos, insectoides, grises, arcturianos, estos de aquí, más o menos todo el mundo ya los conoce. Tienes algunos otros. Cuando hice el libro El origen de las federaciones, llamé a Claudio Janfardona. Claudio, necesito que dibujes estas imágenes. Él, Rodrigo, no puedo dibujar. Voy a desmayarme si llego a dibujar a ese reptiliano, a ese dragón. Entonces busqué otro pintor, busqué varios, nadie tuvo el valor. Así que el libro no tiene imagen, solo tiene descripción. ¿Entendí? ¿Entiendes? Porque realmente, para quien es medium sensitivo, es pesado, me pesa. Yo, cuando veo, hago una descripción, estoy viendo a la persona enfrente, solo que no lo veo con los ojos, lo veo en una pantalla mental y ni siquiera tengo la computadora a mi lado, así que describo lo que está en una pantalla mental. No lo veo con el ojo físico, así que no me da miedo, ¿verdad? Miedo. Vi un comentario aquí, quería que solo... es eso mismo. Vi un comentario aquí que quería que ustedes solo finalizaran con eso. Una persona puso aquí: triste saber que solo somos comida de alienígena. ¿Qué opinan de esta afirmación? Es una realidad que tenemos que aceptar. Así como los animales, el ganado, es solo alimento para nosotros, es una cadena alimentaria. Nunca hemos sido la cima de la cadena alimentaria en este planeta, siempre ha sido una ilusión. Entonces tenemos que entender que el cuerpo humano es una cosa, la conciencia es otra. Somos un ser espiritual. Estamos en esta experiencia humana, pero no somos solamente humanos. Tenemos que trascender esta limitación. Temporalmente estás allí. Él es el gurú, yo soy Rodrigo, él es Edu. Mañana volveremos a ser lo que siempre hemos sido, un alma de luz, una conciencia de luz. Esto es una experiencia, y de esta experiencia tengo que sacar el mejor provecho posible a través de nuestra índole y nuestra conciencia. Es lo que enseñaron Jesús, Gautama, Yogananda y todos los grandes maestros. Esto es una escuela para probar nuestra índole y nuestra capacidad co-creadora. Tengo que elegir entre co-crear cosas buenas o cosas malas. Basándome en esto, tengo una próxima etapa en mi supuesta evolución, hasta salir de este planeta. Simplemente eso. Entonces mi trabajo es aclararles que, a través de sus actitudes, ustedes trazan su camino. ¿Entienden? Por ejemplo, imagina que ahora nos hubiéramos encarnado en perro. Es una experiencia. No voy a menospreciar a un perro. Un perro tiene tanto derecho a vivir como nosotros, un gato, un perro, un caballo. Entonces, tenemos que entender eso. En este momento, debido a la cuestión geopolítica estelar, los humanos de la Tierra son un laboratorio y un negocio para los Alpha Draconis. Literalmente un negocio. Y nosotros, por N factores, estamos teniendo esta experiencia, porque la pedimos, porque vinimos exiliados de Capella, no importa. A partir del momento en que despierto la conciencia, entiendo mi responsabilidad como Dios co-creador en el multiverso, salgo de prisión. Soy reintegrado a la sociedad estelar por buen comportamiento. Lo digo como miembro de la flota. Estoy aquí por eso. Entonces, el perdón cósmico existe para todos. El perdón, como dicen ustedes, el perdón de Jesús, el perdón de Dios, es para todos, siempre que entendamos acción-reacción. Todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que genero, genera una reacción en la misma frecuencia potencial. El amor genera amor, el odio genera odio, el miedo genera miedo. Esto es física cuántica, la ley de la atracción. Simplemente eso. Excelente. Hay una última pregunta que hicieron aquí que también me parece interesante, que va... Mucha gente también debe tener esa misma duda, que es la siguiente. Mira, cuando rezamos a Jesucristo o a Dios Yahvé, ¿quién está recibiendo ese mensaje allá arriba? ¿Y qué hace el plano espiritual con eso? La oración. Esa oración... Ella lleva un sentimiento, un patrón de onda de sentimiento. Entonces, el inconsciente colectivo del algoritmo de Jesús, o de Yahvé, o de Gautama, o de Alá, de quien sea, capta eso y se lo devuelve a la propia persona. Es exactamente igual a cómo funcionan las ofrendas de Orisha. Orisha no come. Eso es otra cosa que la gente no entiende. Ningún Orisha come ninguna ofrenda que se le da, ni pollo, nada. Esa energía, ese ectoplasma de la oración, de la entrega, vuelve al consultante, ¿vale?
Entonces, cuando la persona está rezando a Jesús, su oración va al inconsciente del algoritmo de Jesús, al inconsciente colectivo humano y vuelve a la persona en forma de energía positiva para su vida. Ahí es donde ocurren los milagros. Los milagros son simplemente la ley de la atracción a través de la concentración, la meditación, la oración y el amor incondicional. Si lo que deseas es ampliar tu conocimiento sobre este tema, te invito a seguir en el canal y a ver el siguiente video.